Bueno, buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Me voy a presentar, yo soy Laura Vergel, soy licenciada y doctora en antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente me desempeño como profesora de distintas asignaturas de la UNLA y como investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. De la especialización me convocaron para traerles hoy esta clase sobre reflexividad metodológica. De todo les pido disculpas, que ando con la voz y con el pecho medio tomado. Espero que eso no interfiera mucho en la grabación de la clase. Bueno, voy a pasar entonces, para arrancar, a compartirles pantalla. Primero vamos a apagar la cámara, así hay mejor señal, y les comparto la clase. A ver, bueno, espero que ahí lo estén pudiendo ver bien. Bueno, reflexividad metodológica, reflexividad. Vamos a ver de qué se trata esto. Así a modo de índice de la clase, les cuento que, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a empezar definiendo qué es la reflexividad, pero luego nos vamos a meter más en el contexto histórico, digamos, del surgimiento del concepto, que para eso vamos a tener que repasar un poco o conocer los orígenes de la antropología y, bueno, y cómo se fue definiendo también como ciencia, ¿no? Eh, También vamos a tener que definir el método etnográfico en antropología y, bueno, y cómo este concepto de reflexividad justamente impacta en la práctica etnográfica a partir de los años 80 aproximadamente. eh, no solo en la práctica, sino también en la escritura etnográfica. Y por último, bueno, algunas críticas y desafíos que nos presenta también un poco la reflexividad. Y veremos algunos ejemplos, ¿sí?, de la aplicación del concepto en trabajos etnográficos. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar por definir reflexividad. Básicamente, este concepto se refiere a la conciencia crítica, ¿sí?, que el investigador debe tener sobre su propia influencia en un proceso de investigación. No solo estamos observando el mundo externo, como decimos, sino que también lo estamos afectando y al mismo tiempo somos afectados por él. Esta es como la premisa básica justamente de este concepto de reflexividad. Y esto es fundamental en antropología porque, bueno, justamente nos permite pensar y reflexionar también sobre cómo reconocer, especialmente sobre cómo nuestras identidades, nuestros valores y experiencias personales, incluso emociones, ¿sí?, nos pueden jugar e influir en un proceso de investigación. Pero además, este concepto nos lleva a cuestionar la búsqueda de objetividad en la ciencia y, bueno, eh, revela el impacto del observador, como ya dijimos, en el campo. Bueno, dicho esto, nos vamos más o menos empezando a tener una idea de qué se trata esto, pero como les dije, nos vamos a remontar un poco a los orígenes de la antropología. Por si no sabían o no recuerdan, la antropología, que se constituyó como ciencia a mediados del siglo XIX, se focalizó en sus orígenes en el estudio de las llamadas sociedades primitivas, mal llamadas sociedades primitivas, esto bajo el paradigma evolucionista, eh, y se referían a esas sociedades lejanas, exóticas, ¿sí? Básicamente las sociedades no occidentales. Esas con las que los investigadores, que en su mayoría sí eran occidentales y blancos, en su mayoría no en su totalidad, se distinguían fácilmente, ¿no?
no tenían una lengua, una forma de vestirse, de pensar, de mirar el mundo, ¿sí? De una manera distinta a la del investigador. De esta manera, estos antropólogos se ocuparon y preocuparon, de fines del siglo XIX y principio del XX, se preocuparon por intentar hacer elegibles, digamos, estas conductas, estos simbolismos, estos rituales, que en principio obviamente no podían comprender, ¿no? Es decir, se preocuparon por adentrarse en el mundo simbólico, en las cosmovisiones de estos grupos sociales. Por eso es que decimos que la pregunta fundante de la antropología es la pregunta por los otros, ¿sí? Pero no por los otros, por cualquier otro distinto a mí, sino por el otro cultural, ¿sí? Es decir, la pregunta antropológica es la pregunta por la otredad o alteridad, ¿sí? Que son términos que refieren, bueno, como ya dijimos, a esos otros que comparten ciertos simbolismos, ciertas creencias con un grupo, pero no conmigo ni con mi grupo. Bueno, como ya dijimos, todo esto iba transcurriendo en un principio bajo el paradigma evolucionista. Estos antropólogos del siglo XIX, bueno, eran antropólogos, no eran antropólogos de terreno, digamos, no iban al terreno, no iban al campo, sino que eran antropólogos de gabinete, ¿sí? Ellos trabajaban desde sus oficinas, laboratorios, y obtenían los datos por medio de viajeros, por ejemplo. Entonces obtenían datos más bien secundarios, ¿sí? Y aplicaban métodos comparativos en sus análisis. Ay, disculpen. Y había una enorme influencia del positivismo, ¿sí? En el desarrollo científico de la antropología. La antropología como ciencia social, ¿sí? Estaba considerada dentro de las ciencias, entre comillas, blandas, en oposición a el modelo científico hegemónico que era el de las ciencias naturales, o llamadas ciencias duras, que abogaban justamente por un positivismo como corriente filosófica. Esta corriente fue promovida especialmente por Augusto Comte en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, básicamente el positivismo sostenía que el conocimiento auténtico solo puede provenir de la observación empírica y la aplicación del método científico. Entonces, según esta perspectiva, las ciencias debían limitarse a estudiar fenómenos observables y medibles, utilizando la experimentación y la cuantificación para formular justamente lo que se buscaban, que eran leyes universales. Para Comte incluso él creía que las ciencias sociales podían y debían seguir el modelo de las ciencias naturales, para justamente también llegar a una comprensión objetiva de las sociedades. Y esta visión entonces implicaba que los fenómenos se pudieran analizar con la misma precisión, los fenómenos sociales, ¿no? Con la misma precisión y predictibilidad, ¿no? Que los fenómenos naturales, para poder también generar leyes sociales universales. Bueno, entonces, bajo este dominio, digamos, la antropología se fue consolidando y en la primera mitad del siglo XX, donde hubo una gran proliferación de escuelas nacionales de antropología, especialmente una corriente, el funcionalismo, consolidó, ¿sí? El trabajo de campo antropológico, que era el método etnográfico, ¿sí? Y cuya técnica, digamos, estrella es la observación participante. Entonces, como dice Rosana Buber,
que es una antropóloga, etnógrafa, metodóloga, es una referente de nuestro país. Ella dice que el trabajo de campo, justamente basado, que ahora lo vamos a caracterizar un poquito más, ¿no? Pero esta idea de realizar trabajo de campo basado en una estadía prolongada y en la interacción directa, por ejemplo, cara a cara con los miembros de una cultura, bueno, terminó transformándose en la experiencia más totalizadora y distintiva de los antropólogos, ¿sí? En lugar de la producción de su saber, es el lugar de la producción de su saber y el medio para justamente legitimar ese saber. Estos son ejemplos de antropólogos de principios del siglo XX que, bueno, como decíamos, desarrollaron, ¿sí? Este método del método etnográfico y, bueno, hoy son considerados, hay otros, pero hoy son considerados como, bueno, como sobre todo Malinowski, que es el primero que vemos acá, como el padre de la etnografía y del trabajo de campo. Ella es Margaret Mead, también otra antropóloga, y el de abajo es Evans Pritchard. Bueno, ejemplos claros de la antropología clásica, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué características tenía que tener el trabajo de campo para ser considerado un buen trabajo de campo antropológico? Por un lado, debía haber se debía lograr lo que es una inmersión prolongada, digamos. Es decir, que los antropólogos debían pasar largos periodos o incluso años, muchas veces, viviendo con las comunidades que estudiaban. Eh, Se enfatizaba, por ejemplo, que la necesidad de aprender la lengua local, ¿no? Y de involucrarse en la vida cotidiana de las comunidades. Digamos que el objetivo era básicamente lograr mimetizarse con las comunidades, ¿sí? Pasar a ser uno más. Em, de esta manera el antropólogo era el instrumento principal, digamos, dependía como de sus capacidades, por ejemplo, de aprender su lengua, poder adaptarse a las normas sociales, porque todo eso, digamos, iba a influir directamente en la calidad de los datos que iba a recopilar, ¿no? Entonces, digamos, el requisito era eso, la inmersión prolongada, lograr dejar atrás todo el bagaje cultural con que cada uno de estos investigadores se habían formado, habían crecido y traían, digamos, en sus espaldas, intentar dejar atrás eso y poder lograr meterse de lleno en estas comunidades para lograr entender y comprender, como ya dijimos, sus cosmovisiones, ¿no? Sus formas de ver y de entender y de moverse en el mundo. Bueno, para esto eran fundamentales también las notas de campo, ¿no? Que era como, bueno, era como es una técnica fundamental porque es la forma de ir tomando notas, ¿no? Justamente de escribir todos los datos que nos resulten relevantes. Y es la manera de registrar, ¿no? Las observaciones, entrevistas y experiencias diarias, ¿no? Y que luego además estas notas servirían de base para la escritura de las etnografías que después se publicarían. Em, bueno, debía mantenerse, digamos, como una distancia cultural en el sentido de que el antropólogo era visto como un observador distante, ¿no? Proveniente de una cultura moderna que intentaba descifrar las estructuras y los significados de otras culturas. Entonces, esto
implicaba una cierta distancia entre el investigador y el grupo estudiado, aunque muchos antropólogos justamente, como ya dijimos, intentaban mitigar, ¿no?, esta brecha mediante la inmersión total, ¿no?, y esta búsqueda de la mimetización. Todo esto porque, bueno, justamente se lograba, se intentaba anular de alguna manera esa subjetividad propia del investigador y lograr la mayor objetividad y neutralidad, ¿no? Y además, eh, uno de los mayores desafíos de estos investigadores era justamente no intervenir en las dinámicas sociales de la comunidad estudiada. Bueno, estos son algunos ejemplos, como ya les mencioné, de trabajos etnográficos. Este es Malinowski, que hizo su trabajo de campo en la isla Trobriand, en la Polinesia. Fíjense que, bueno, en todos los casos, ¿no?, como por más que pudo aprender la lengua, se dice que una vez que aprendes a entender los chistes es porque ya sos parte de la comunidad. Seguramente Malinowski logró comprender los chistes, pasó muchos años con los trobriandenses en este lugar, pero y probablemente, bueno, y generó vínculos de mucha confianza. Ahora, difícilmente uno pueda pensar que su presencia no puede interferir, ¿no?, en las dinámicas y en la comunidad. Bueno, lo mismo con Margaret Mead. No dije que Malinowski era un antropólogo, fue un antropólogo inglés. Margaret Mead fue una antropóloga norteamericana. Hizo su trabajo en Samoa, también otra isla de Polinesia. Lo que buscó Mead fue intentar dar respuesta, digamos, intentar entender. O sea, ella en realidad ha tratado de establecer una relación entre cultura y desarrollo psicológico. Al observar los padecimientos, la angustia que solía tener los adolescentes en Estados Unidos al atravesar la adolescencia, lo que se preguntaba era si esta angustia era ¿era debido a la misma naturaleza de la adolescencia o era producto de la civilización?, ¿no?, en los términos que se usaban en ese entonces. Y entonces se preguntaba también si bajo diferentes condiciones, ¿no?, la adolescencia presentaba diferentes circunstancias. Bueno, no me quiero explayar demasiado en esto porque no es el punto de la clase tampoco, pero me parecía que también era interesante que vean esto, ¿no?, ejemplos de trabajos etnográficos clásicos y esta búsqueda de lograr esta mayor integración posible con las comunidades en pos de conseguir una mayor objetividad en los análisis, ¿no? Bueno, Margaret Mead terminó concluyendo que sí, que efectivamente estas angustias variaban eh, según las distintas condiciones donde se atravesara la adolescencia. Porque, bueno, concluye que en Samoa el traspaso, digamos, el paso de la infancia a la adolescencia era como una transición más suave y, bueno, no estaba marcada por estas angustias emocionales que sí observaba en los adolescentes norteamericanos. Bueno, Evans Pritchard hizo su trabajo de campo con los Nuer. Los Nuer son un grupo del sur de Sudán, bueno, y es otro ejemplo de etnografía clásica, ¿sí?, ¿no?
También Evans Pritchard pasó largos periodos de tiempo con esta comunidad y bueno, intentaba entender su sistema de parentesco, religión y política, digamos, de los Nuers. Pero bueno, otra vez vemos cómo claramente el antropólogo ahí resalta, ¿no? y genera unas diferencias. Bueno, esta búsqueda por hacer de las ciencias sociales más científicas, está dominados por, como decíamos, por esta corriente del positivismo, también se vio en la sociología. No podía dejar de nombrarlo a Durkheim, ¿sí? Que fue bueno, un sociólogo, filósofo francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que adoptó muchas ideas del positivismo. Y en particular la creencia de que la sociología debía también ser una ciencia objetiva, capaz de estudiar la sociedad utilizando métodos también rigurosos y sistemáticos, igual que las ciencias naturales, ¿no? Bueno, uno de los aportes fundamentales de Durkheim fue el concepto de hecho social, de hecho, que para él, bueno, se trataba de fenómenos que existían independientes del individuo y que ejercían una coerción externa sobre su comportamiento. O sea, estos hechos podían incluir normas, valores, costumbres que eran estructurales, ¿sí? Que regían la vida social. Em, y él pensaba que estos hechos sociales debían tratarse como cosas, así como los objetos, digamos, de estudio de las ciencias naturales, como cosas que se podían abordar de manera empírica, ¿no? O sea, de manera observable, y que también serían generalizables y comparables en distintas sociedades. Y que además también permitían la búsqueda de las leyes universales. Durkheim escribió un libro que es llamado El suicidio, porque a finales del siglo XIX, bien a finales, creo que por 1897, 98, es El suicidio, es este libro. Y bueno, él estudió básicamente las tasas de suicidio en diferentes sociedades y llegó a la conclusión de que el suicidio no, si bien es un acto individual, está fuertemente influenciado por factores sociales objetivos, no externos al individuo. Bien, eh, voy a frenar acá para que no se haga muy extenso el video y muy pesado y continúo en otro video.